Muchas gracias por acompañarme. Soy Nicolás Martínez Laje del canal Terapia Liberal y en colaboración con la Academia Libertaria vamos a estar hablando en esta ocasión de la escuela de la Public Choice, votantes, políticos y grupos de presión. Antes de comenzar, un recordatorio. El Estado, como ya sabemos, ejerce el monopolio de la fuerza a través de los impuestos y las regulaciones. Pero, asimismo, como mucha gente parece olvidar, el Estado es un prestador de servicios monopólicos. Por lo tanto, es totalmente lógico considerar al Estado como un agente económico. Asimismo, hay que recordar que el gobierno no es lo mismo que el Estado. El gobierno es un grupo de individuos que ejercen la dirección del Estado. La democracia, asimismo, es el gobierno de propiedad pública, como bien explica Hans Hermann Hoppe en su libro Economía y Ética de la Propiedad Privada. Dicho esto, avancemos con el estudio de la Public Choice. La Public Choice es la rama de la economía que se dedica al estudio de las decisiones colectivas de los individuos, los actores que intervienen en ellas y sus incentivos. Sostiene que el comportamiento de los burócratas y políticos no es diferente al de otros actores económicos. Por lo tanto, estos actúan en su propio interés, a través de maximizar el presupuesto y la intervención del Estado en el mercado. Toda esta intervención en el mercado está generalmente justificado por intelectuales o por el adoctrinamiento a través de los medios de educación y los medios de comunicación. Están justificados en los supuestos fallos del mercado. Nosotros, como estudiantes de la praxeología, del orden espontáneo, como estudiantes de la Escuela Austríaca de la Economía, en última instancia, creemos que el mercado es un proceso dinámico. Por lo tanto, los supuestos fallos que se le achacan no son tales. La gestión pública es más ineficiente y dañina que los supuestos fallos atribuidos al mercado. Eso lo sabemos, pero la Escuela de la Public Choice se ha encargado de explicarlo en forma científica utilizando el método de la economía. En palabras de James Buchanan, que junto a Gordon Tullock, los máximos exponentes de esta escuela, cada hombre es su propio economista. Esto ha demostrado ser el flagelo del discurso público racional durante toda la vida de la economía política. Estas palabras fueron expresadas por James Buchanan al momento de la recepción del premio Nobel. Y esto, con la aclaración que hice al principio respecto a Hoppe, es más que evidente que el status quo, la escuela intelectualoide, digamos, jamás va a premiar a una escuela cuyas conclusiones vayan en contra del status quo, sino que en última instancia estas conclusiones, en particular de Buchanan, con una tendencia a resolver los problemas de la a los que detecta la Public Choice de una forma contractualista, en última instancia sirven únicamente para perpetuar el problema que es el propio Estado. Pero más allá de eso, no hay que perder de vista las grandes contribuciones de esta escuela respecto, y ahora la vamos a ver en forma particular, a los incentivos y los intereses de todos los actores que intervienen en la toma de estas decisiones, que son el votante, el político, el burócrata y los grupos de presión. Las decisiones políticas generan costos a los particulares y a la sociedad en su conjunto. No le cuestan al Estado como tal, sino a todos los que se encuentran bajo su dominio, que en definitiva son los que pagan los impuestos, que pagan el costo de todas estas decisiones que toman los burócratas. Entonces, en resumidas cuentas, el objeto de la Public Choice es el análisis racional de la política. La herramienta que utiliza es la ciencia económica y el método es el individualismo metodológico. De allí su gran parentesco con la Escuela Austríaca de Economía. Las áreas de estudio, asimismo, son el comportamiento de los votantes, el comportamiento de los políticos, el propio proceso de votación, la burocracia y los grupos de poder que intervienen en todo este circuito. El hombre actúa, decía Ludwig von Mises en su obra magna La acción humana. ¿Y a qué se refería con este concepto? El ser humano, el individuo, se encuentra en un estado de insatisfacción. Y para
mejorar su estado hacia un estado de menor insatisfacción, desde ya que la satisfacción plena es imposible, pero para salir del estado de insatisfacción hacia un estado de mayor satisfacción, el hombre actúa racionalmente con la idea de conseguir sus fines. Detrás de todo este razonamiento de Mises, que es la base de la praxeología, hay un cimiento fundamental, que es el interés propio. Por lo que acabo de decir, el hombre actúa racionalmente para mejorar su condición, es decir, el fin es su interés propio, lo que él considera subjetivamente que va a ser lo que le mejore su condición. ¿Ok? Todos actuamos en pos de nuestro interés propio. Podemos estar equivocados, podemos estar ultra confundidos respecto a qué es lo que necesitamos y qué es lo que no. Pero ese es el producto de nuestras valoraciones subjetivas. El valor es subjetivo. Ahora, para satisfacer nuestras necesidades, hay dos grandes formas: los medios económicos y los medios políticos. Los medios económicos son los intercambios voluntarios, pacíficos, realizados en interés propio, pero las partes que intervienen en ese intercambio voluntario, ambas obtienen un beneficio. De lo contrario, no harían ese intercambio. Esto es clave y es por lo cual el Estado, los medios políticos, el uso de la coacción es de naturaleza inmoral. Por el otro lado están los medios políticos, que como les anticipé, se realizan a través del uso de la violencia, a través de la coacción. Y generalmente se los justifica en base a un interés común, una solidaridad, el altruismo y esto, el otro, una cosa colectivista. Eso es equivocado, es una falacia. Todos actuamos bajo el interés propio a través de valoraciones subjetivas. Por lo tanto, no existe una cosa tal como ese interés común abstracto. Ahora, los intercambios, los medios económicos, los intercambios efectuados en el mercado, recordemos, el mercado somos todos, ¿no? Es algo que parece que cada vez más gente olvida. En el mercado se realizan intercambios de títulos de derechos de propiedad. Eso es clave. Lo que se está intercambiando es la propiedad, el derecho a la propiedad sobre las cosas, el trabajo, los servicios y demás. Ahora, a través de esos intercambios se produce un descubrimiento de las preferencias de los individuos. Esa revelación se convierte en información que determinados agentes, que podemos denominar los empresarios, los emprendedores, están siempre pendientes de poder captarla. Ahora, con el incentivo siempre del interés propio, tanto quien revela la preferencia para obtener un beneficio como quien capta esa información para convertirlo en oferta, para satisfacer esa necesidad con vista a un interés de beneficio, que puede ser pecuniario, puede no ser pecuniario en dinero, el empresario realiza lo que llamamos, lo que denominamos cálculo económico, es decir, un análisis del riesgo y la recompensa que va a asumir en ese emprendimiento. Y ahí determinará si vale la pena asumir ese riesgo en lo que llamamos la acción empresarial. Pero el riesgo lo asumen las dos partes. La asume tanto el que quiere satisfacer la demanda como el que quiere cumplir con la oferta para la satisfacción de esa demanda. El riesgo lo asumen las dos partes, porque el empresario está poniendo en el mercado, está poniendo en la cancha, para decirlo coloquialmente, el capital invertido lo está exponiendo en el mercado esperando un resultado que puede fallar, por supuesto. Por el otro lado, quien espera satisfacer su necesidad puede equivocarse, puede haber valorado mal la situación. El riesgo lo asumen las dos partes. Por eso también las dos partes buscan la información. Esto es muy importante. Voy a volver más adelante con esto, el tema de la información. Porque en definitiva mucho de la Public Choice gira sobre esto, la revelación de la información. Y cómo todos los agentes
manejan este elemento. Dicho lo anterior, en el mercado era una forma, en los medios políticos es completamente opuesto. El intercambio es forzado porque es hecho mediante amenaza, mediante coacción. Las preferencias no están reveladas, sino que está disperso, porque la gente no puede expresar exactamente sus preferencias. La información es completamente asimétrica, ya vamos a volver sobre esto. Y los incentivos, teniendo en cuenta que los políticos no hacen cálculo económico, cambian completamente. Los costos están dispersos y los beneficios concentrados. Yo lo denomino la gran ficción, ¿no? Que es esto que desde los medios, la educación, los intelectuales suelen denominar así, que tratan de implementar una falsa dualidad respecto al interés común y al interés propio. Como dijimos hace unos minutos, el interés siempre es individual, porque el valor es subjetivo. Entonces, no existe tal cosa. Por ejemplo, en este slide, a la derecha tenemos al panadero, ¿no? Que es un agente del mercado, que se presupone, la gente prejuzga, que actúa incentivado por el egoísmo en búsqueda de un interés en principio pecuniario, de vuelta puede ser de otra forma. Mientras tanto, se cree que los señores de la no derecha se preocupan por la solidaridad, se preocupan por el interés moral y general de la sociedad y el bien común y tantas cosas, ¿no? Pero los señores de la no derecha siguen siendo individuos que siguen persiguiendo su interés propio. Pónganle un ejemplo, ¿no? Como bien dice Martin Krause en una conferencia sobre Public Choice. Hay una creencia que para seguir con el slide, que el panadero está actuando por interés propio. Ahora, por alguna mágica razón, abstracta razón, adoctrinada razón, la gente cree que si el panadero de la foto pasara al otro lado, a la faz pública, a la política, inmediatamente cuando traspasa el umbral de lo privado a lo público, por arte de magia pasa a perseguir el bien común, el interés colectivo, y ya no se preocupa por el interés propio. Eso es una falacia y es el producto del profundo adoctrinamiento en el que está metida la sociedad. En palabras de Adam Smith, no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. En palabras de Adam Smith, lo que mueve a todos los actores es el interés propio. Ahora, por ese mecanismo, por esa mano invisible, esa búsqueda de interés individual termina repercutiendo en un beneficio colectivo. No es al revés, bajo ningún punto de vista, que como quieren instalar en general los teóricos colectivistas. Volviendo al Public Choice, ¿no? Vamos a analizar los incentivos y la información de las partes que intervienen en la toma de decisiones públicas, ¿no? El votante, el político y el burócrata. El votante. Respecto a la información, el votante se denomina que está en un estado de ignorancia racional. Respecto a los incentivos, que siempre es el interés propio, lo voy a subrayar, se refieren a los intereses expresados. Y el medio de intercambio del votante para expresar sus preferencias es el voto. Ahora, ¿qué es la ignorancia racional? Permanecer ignorante es racional cuando el coste de educarse para tomar una decisión informada, es decir, una decisión compleja, no es compensado por el posible beneficio que se obtendría al tomar esa decisión, es decir, el resultado del voto. El voto individual de cada persona no influye en lo más mínimo en el resultado de una elección. Fíjense, matemáticamente, en un electorado, si se presentaran a votar 20 millones de personas, la chance de que el voto individual nuestro
modificara, determinara el resultado de la elección es 1 sobre 20 millones. Entonces hay muchas más probabilidades realmente de que conozcas a un extraterrestre a que tu voto influya en la toma de decisiones en el resultado de la elección. Ahora, el votante intuye esta realidad consciente o inconscientemente. Al intuir esa realidad que su voto no determina nada, no importa para nada, le resulta racional no perder tiempo, porque el coste versus el beneficio es completamente dispar. No perder tiempo en informarse respecto a las decisiones que tiene que tomar. Simplificando, si yo, vos, para tomar una decisión informada respecto al voto, tenés que leer el presupuesto de la nación, que es un tomo así, de 1000 y pico de hojas, más conocer de teoría económica, más estudiar de geopolítica, más estudiar esto y lo otro, el tiempo que insumiría informarte adecuadamente para poner una papeleta no tiene ningún sentido, porque tu voto vale exactamente lo mismo que el de la persona que no se informó absolutamente en nada. Asimismo, también vale lo mismo que el de una persona cuyo voto fue comprado por la política, vía asignación de recursos, es decir, planes sociales, ayudas sociales y lo que sea, o directamente vía el clientelismo, la corrupción o lo que sea. Respecto al interés expresado, como bien explica Bryan Caplan en El mito del votante racional, se refiere a que la ignorancia racional conduce al votante a decidir de acuerdo a la emocionalidad. Como no tiene un fundamento racional informado para emitir el voto, se basa en sus sesgos, preconceptos, prejuzgamientos y emocionalidad. Es decir, simplificando, vota como se hincha por un club de fútbol. Se vota por emocionalidad o lo que le parezca. Inclusive, fíjense que en los ejemplos que cita Caplan en su libro, habla de los sesgos antimercado, anti-extranjero, creador de empleo, pesimista, que en resumidas cuentas se refiere a esto. La gente tiene prejuzgamiento, por ejemplo, antimercado, piensa que el mercado libre la perjudica, olvidando que el mercado libre somos todos, olvidando, no conociendo directamente todo lo que expliqué antes del proceso de mercado. Entonces tienden a elegir cosas, ofertas electorales que satisfagan estos preconceptos que tienen los votantes, ignorando completamente que esas decisiones los están perjudicando. De vuelta insisto, estos son los méritos de la escuela de la Public Choice, las cosas que hay que rescatar y las cosas que hay que divulgar, no las conclusiones pro-minarquistas o pro-contractualistas. Respecto al voto, que es la forma en la que el votante expresa sus preferencias, ya dijimos, no influye en el resultado, no expresa la intensidad de la preferencia. Esto se refiere a que con el voto uno no puede, por ejemplo, no puede expresar exactamente qué es lo que querría. Las decisiones políticas se basan en maniqueísmo, en sí o no, una visión maniquea del asunto, cuando en realidad hay un montón de matices. Por ejemplo, no sé, España, ¿queremos aumentar las pensiones? Sí, no, queremos, bueno, ¿cuánto? No las queremos aumentar, las queremos disminuir, queremos que baje, que sea privada, que no sea privado, que la maneje no hay matices. Las decisiones políticas no se expresa qué tanto y de qué forma el votante quiere tomar las decisiones. No expresa tampoco la temporalidad, no se toma en cuenta la temporalidad, porque fíjense, el votante en última instancia termina expresando sus preferencias cada 2 años, cada 4 años o lo que sea. Entonces, como dijimos cuando analizamos la praxeología, el proceso de mercado es dinámico. Las preferencias cambian, las valoraciones cambian. Entonces, los mecanismos del votante para que realmente su voluntad sea reflejada
tienen un fallo fundamental. Con todo esto, fíjense que en última instancia estamos atacando el núcleo de la idea de representación democrática. Estamos mostrando un montón de falacias del propio sistema. Bueno, analizado el votante, vamos a hablar un poco del político. El político, mientras que el votante se mantenía en una ignorancia racional, el político, en cambio, tiene un incentivo para tener un alto grado de información. Mientras más información tenga el político, más se va a poder mover en pos de sus propios intereses. Los incentivos de los políticos no son el bienestar social o el bien común y esto que lo otro. El incentivo del político es el poder, es la obtención del poder o la permanencia en el poder. Ahora, ¿qué es lo que ofrece el político como medio de intercambio? Ofrece propuestas abstractas, cosas irrealizables, propuestas que no implican nunca un riesgo para el político, porque el político no está haciendo cálculo económico, y también algo clave, el político no tiene responsabilidad. El votante le está delegando un mandato de representación sin adjudicarle ningún tipo de responsabilidad ante el incumplimiento. Inclusive ese mandato es muy difícil de revocar. Depende del ordenamiento jurídico de cada país, pero realmente partamos de la base de que en general, globalmente, es muy difícil romper ese mandato. Fíjense que en el sector privado, un contrato de representación, un poder, un apoderamiento a otra persona para que ejerza la representación, incluye absolutamente y taxativamente el objeto, las formas, el motivo de la representación, y el apoderado incurre en una responsabilidad civil y contractual ante ese incumplimiento. Pero el contrato, entre comillas, social, el contrato que establece la falacia constitucional, no representa ningún tipo de riesgo ni ningún tipo de obligación. Dicho coloquialmente, que Dios y la patria se lo demanden. El único incentivo y riesgo del político es que se pase de la raya con el incumplimiento y le genere no ser reelecto o no alcanzar un cargo de poder. Siguiendo con los políticos. Respecto a la información, dijimos que tienen un altísimo incentivo por conocer, por estar informado, y esto se refiere a que es lo que les facilita el lobby, es lo que les facilita el tráfico de influencias, es lo que les facilita, digamos, los favores. Acceden a cargos de poder y de pronto tienen un sello, tienen una firma que equivale a mucho poder. Ahora, volviendo con los incentivos, el político tiene una preferencia temporal altísima. En un mandato de 4 años, al político realmente no le importa nada lo que pasa en el cuarto año y un día. No le importa absolutamente nada, porque que se arregle el que sigue. Entonces tiene el político el incentivo, como muy bien explica Hoppe en el libro que cité al principio y en el libro Democracia, el Dios que falló. El político tiene un incentivo, como es un gobierno de propiedad pública, para gastar la mayor cantidad posible en la mayor cantidad de gente posible, dispersando los costos y concentrando los beneficios en ellos mismos. ¿Por qué? Porque no van a pagar nunca la cuenta, y la cuenta quizás se pague dentro de 20, 30, 40 años. Es el endeudamiento endémico que tienen todos los países de América Latina, del primer mundo. El principal motivo es este, ¿no? Ya en alguna otra oportunidad se verá el ciclo económico y el rol de los bancos centrales. Bueno, continuando con el intercambio que practican los políticos, dijimos que medidas abstractas y paquetes de medidas.
¿A qué se refiere esto? Que generalmente ponen a consideración grupos de medidas, paquetes económicos, reformas de esto, reformas del otro. Nuevamente, la gente no puede hacer lo que se denomina cherry picking, no puede elegir, seleccionar, porque se le da para elegir bolsas, paquetes. El paroxismo de esto, a mi entender, es lo que se denomina en la Argentina la lista sábana, donde ni siquiera uno puede elegir exactamente a sus representantes, sino que vota a una lista de 60 personas. Quizás el votante, a través de los medios de comunicación o lo que sea, tiene conocimiento del cabeza de lista, esto del otro, del primero, pero jamás tiene el conocimiento de quién es el candidato número 60. Ahora, respecto a los grupos de lobby, es muy interesante esto. En la foto ahí puse movimientos sociales, pero realmente dentro de los grupos de lobby se puede entender cualquier grupo que esté interesado en obtener beneficios del poder. Respecto a la información, tienen una información altísima y concentrada en la materia que es de su interés. Respecto a los incentivos, es obtener beneficios del poder y lo denominado tiranía de la minoría sobre la mayoría. Esto se refiere a que una minoría termina parasitando a la mayoría, ya que los costos están dispersos en toda la sociedad. Los grupos de lobby, al igual que los políticos, tienen como incentivo que se expanda el Estado. Tienen como incentivo que cada vez haya más regulaciones, mientras puedan ejercer presión, para coartar la libre competencia. El intercambio que proponen los grupos de lobby es la Pax Social, algo que acá en la Argentina conocemos muy bien respecto, o sea, calculen que hace poco salió una noticia que este año hubo 700 piquetes en la ciudad de Buenos Aires. La paz social se refiere a la presión del grupo de te ganamos la calle, ¿no? Te presionamos de una forma que se altera el orden público. El grupo de lobby, por supuesto, intercambia dinero, intercambia poder e influencia. Ahora, por último, y no menos, ahí la foto tomada de la película Brasil, de Terry Gilliam, de la década del 80, que se la recomiendo, los burócratas, ¿no? Como los grupos de lobby, también tienen una alta concentración de la información respecto a la tarea que desarrollan. Y sus incentivos es obtener la mayor cantidad de beneficios con el menor esfuerzo, también que el Estado se expanda, ¿no? Jamás van a escuchar a un burócrata que pida que su división se recorte o que echen a X cantidad de empleados o lo que sea, o que su regulación es innecesaria. Siempre van a escuchar lo contrario, que necesitan más presupuesto, que necesitan más personal y esto que lo otro. Por supuesto hay empleados buenos, pero también hay del otro, y mucho. Y por último, la permanencia en sus funciones. En el sector privado, un empleado que desarrolla mal sus actividades debería ser fácil cortar esa relación laboral, el despido, como también debería ser fácil la contratación. En el Estado, al contrario, los burócratas generalmente están protegidos. El empleo público generalmente tiene diferencias y protección respecto a la legislación laboral. Entonces, no importa la productividad, no importa el costo, no importa el riesgo, no importa absolutamente nada. Lo que importa es no romper la línea mediante la cual se mantiene el empleo público, que generalmente es la comisión de algún delito en las funciones y demás. Como últimas palabras, la solución a todo esto, que no es lo que plantea la Public Choice, en nuestro entender, es descentralizar, desmonopolizar y desregular. Mientras el costo de las decisiones esté más concentrado, las decisiones se toman cada vez más cerca de quien tiene que asumir verdaderamente el riesgo, el costo de esa decisión, más eficiente van a ser, más justo va a ser, más ético va a ser. Por supuesto, con la idea de un gobierno voluntario, ¿no? Ni hablar de eso. Y ahora sí, por último, recordar siempre
que la política es una carrera. Los políticos viven de ser políticos. Es algo que de vuelta, desde la educación, los medios de comunicación y los intelectuales estatistas, colectivistas, siempre se dedican a esconder o no mencionar jamás. La política es una carrera, cobran sueldos, viven de ser políticos, se jubilan de ser políticos. ¿Ok? Entonces, los grandes aportes de la escuela de Public Choice a la causa de la libertad, de las ideas de la libertad, es entender esto racionalmente, que es completamente falaz el sistema y está repleto de fallos que una persona, un individuo informado los puede conocer. Y quizás, después de ver este video, quizás después de estudiar más a fondo los principios de Public Choice, ya no vuelvas a ver de la misma forma las propuestas de los políticos o no vuelvas a ver de la misma forma las próximas elecciones. Les agradezco mucho por llegar hasta acá. Soy Nicolás Martínez Laje de Terapia Liberal y nos estamos viendo en una próxima colaboración con la Academia Libertaria. Muchas gracias.